Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico del curso de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros la segunda clase virtual de esta segunda evaluación del curso académico 2015-2016 o lo que sería equivalente a la 11ª clase virtual desde que empezáramos en el curso en 2015-2016 desde octubre. En esta segunda clase virtual de esta segunda evaluación vamos a ver la segunda parte del tema 1 del bloque temático 1 de asignatura de tecnología, los sistemas sencillos de representación. Veremos también el tema 3 del bloque temático 3 de asignatura de matemáticas, donde veremos las traslaciones, los giros y las simetrías en el plano. Y por último veremos una primera parte del tema 1 del bloque temático 4 de la asignatura de ciencias naturales, el movimiento, la velocidad y la fuerza. Para poder ver cuáles son los puntos más importantes de estos temas, os he preparado una presentación PowerPoint donde iremos viendo paulatinamente pues cada uno de los temas que os he comentado anteriormente. Empezando por la asignatura de tecnología, vamos a ver la segunda parte del tema 1, donde vamos a estudiar la perspectiva, que es la ciencia utilizada para evitar que algunas partes aparezcan deformadas al dibujarlas en 2 dimensiones, partiendo siempre de un objeto en 3 dimensiones. Por lo tanto, consistiría en el arte de dibujar para recrear el volumen y la posición relativa de los objetos. Existen diferentes tipos de perspectiva. La perspectiva cónica, donde las líneas paralelas de proyección parten de un punto de vista a modo de cono, y también tenemos la perspectiva cilíndrica, donde las rectas proyectantes no convergen en un punto, sino que son paralelas. Equivale a la perspectiva cónica, donde el observador o el punto de vista está a una distancia tan elevada del elemento a proyectar que las rectas llegan como rectas paralelas. En el caso de la perspectiva cónica, pues una perspectiva que cuenta con diversos elementos gráficos, por ejemplo, el punto de vista, el plano del cuadro, el plano geometral, el plano del horizonte, son elementos que deberíais de conocer de cara pues, a un posible examen. Y respecto a los tipos de perspectiva cónica, tenemos la perspectiva cónica frontal y la perspectiva cónica oblicua. Si nos centramos en la perspectiva cilíndrica, hay 3 sistemas de representación en los que se utilizan estas proyecciones cilíndricas: el sistema diédrico, el sistema acotado y el sistema axonométrico. Este último sistema se usa para representar en perspectiva los cuerpos en 3 dimensiones o tridimensionales, tomando como referencia los 3 ejes X, Y y Z, formando diferentes ángulos. En el caso del sistema axonométrico puede dar lugar a una clasificación de diferentes tipos de ejes. Tendríamos los ejes isométricos, en el caso en que los ejes X, Y y Z forman 3 ángulos iguales entre sí, cada uno de ellos de 120 grados. Podemos tener también los ejes dimétricos, que corresponderían a 2 ángulos iguales de 130 grados entre sí y otro distinto de 100 grados, o los ejes trimétricos, donde serían los 3 ángulos entre los ejes distintos, uno de 120 grados, otro de 140 grados y el último de 100 grados. La perspectiva caballera es un caso particular de perspectiva axonométrica, que recordad pertenece a la proyección cilíndrica oblicua, donde en lugar de ortogonal las rectas proyectantes son oblicuas al plano de proyección. En este caso, los ejes X e Y forman un ángulo de 90 grados, X el eje horizontal, Y suele ser el eje vertical, y los ejes X y Y un ángulo libre generalmente de 135 entre sí. Perdón, esto está equivocado. Serían los ejes X y Z un ángulo de 90 grados. El eje X sería el eje horizontal, el Z sería el eje vertical y ambos formarían un ángulo con el Y de 135 grados. Respecto a la proyección acotada, es una proyección ortogonal donde se representa la altura o cota del objeto respecto a cualquier plano de referencia paralelo al plano de proyección. Este tipo de proyección es muy utilizada en dibujos topográficos. Respecto a las normas de acotación, recordad que la acotación consiste en completar la información que ofrece la perspectiva o las vistas de una pieza con las medidas reales del mismo. Tenemos diferentes elementos de acotación: la línea de cota, que es la que se traza con una línea fina y son paralelas a la lista de la figura. Las líneas auxiliares se dibujan con una línea fina perpendicular a las aristas, indicando desde dónde hasta dónde llega la línea de cota, y los números de cota serían las medidas reales del objeto, no las del dibujo, y que se ponen sobre las líneas de cota. Respecto a los sistemas de acotación, pues podemos tener acotación en serie, en paralelo o combinada. Y en este tema también estudiamos las escalas. Recordad que consisten en una relación matemática entre las dimensiones reales y las dimensiones que aparecen en el dibujo, la figura que estamos dibujando, o sobre un plano o sobre un mapa.
Estas escalas están normalizadas y existen tres tipos fundamentales. En primer lugar tenemos la escala de reducción, que es aquella que reduce proporcionalmente todas las medidas de un objeto para dibujarlas en un dibujo, en un plano o en dos dimensiones, vaya. Tenemos también en segundo lugar una escala de ampliación, donde se amplía proporcionalmente todas las medidas de un objeto real para poderlas dibujar en dos dimensiones. Y por último una escala natural, donde las medidas del dibujo son las mismas que las medidas del objeto real. Se pueden representar de dos formas. De forma numérica, que se podría realizar mediante la expresión por medio de una fracción ordinaria. Por ejemplo, 1, 2.1 sería una escala natural, 1, 2.2 sería una escala, un centímetro en el dibujo equivaldrían a 2 en la realidad, por lo tanto sería una escala de reducción, o 1000, 2.1 sería una escala de ampliación. Y también la otra forma sería una forma gráfica, donde se realizaría mediante un conjunto de rectas divididas en partes iguales, indicando la medida correspondiente a cada una de esas partes en el dibujo. Con esto damos por finalizada la asignatura de tecnología y pasamos a estudiar el tema 3 de la asignatura de matemáticas de esta segunda evaluación, donde vamos a estudiar pues, fundamentalmente los vectores y sus movimientos. Recordad que un vector es un segmento orientado que describe un movimiento representado por una letra minúscula o dos mayúsculas sobre las que se sitúa una flecha. Las coordenadas o componentes de un vector son las de su extremo menos las de su origen. Y para calcular el módulo o distancia entre el origen y el extremo del vector se realiza con la fórmula matemática que tenéis en pantalla, donde x2 e y2 son las coordenadas del punto final y x1 e y1 serían las coordenadas del punto inicial o origen del vector. Vale, entonces, por lo tanto, para calcular el módulo o la distancia sería la raíz cuadrada de la coordenada x del final menos la coordenada x del inicio del origen. Eso lo que nos dé elevado al cuadrado, a lo que le sumaremos la coordenada del final del extremo menos la coordenada del origen elevado al cuadrado también. La dirección se define como la recta que pasa por el origen y va al extremo, y el sentido es el que va desde el origen hacia el extremo, y esto lo marcamos con una punta de flecha en el extremo. Es lo que nos diría hacia dónde se dirige el vector. También tenemos que saber hacer suma y restas de vectores. Para realizar la suma o la resta, de forma analítica se suman o restan las coordenadas correspondientes de ambos vectores. Y recordad que para poder sumar dos vectores que se quiere hacer de forma geométrica, se dibuja un primer vector y a continuación el segundo vector de forma que coincida el origen de este segundo vector con el extremo del primero. El vector suma, por lo tanto, se obtendrá uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Si queremos restar, pues se realizará la suma del primero al opuesto del segundo, es decir, cambiando de signo los valores de las coordenadas del segundo vector. La traslación se define como un movimiento que se produce a través de un vector, y también estudiamos en este tema los giros, que se definen como movimientos que se hacen con un centro y un punto de origen y con un ángulo que transforma un punto P en otro P'. La amplitud será positiva cuando es contraria al movimiento de las aguas del reloj y negativa si el giro se realiza en la misma dirección que giran las aguas del reloj. También estudiamos en este tema la simetría, que puede ser de dos formas, central o respecto a un punto. En la simetría central o de centro, un punto O es un movimiento del plano donde cada punto le corresponde a otro prima, siendo el punto O el punto medio del segmento. La simetría axial respecto a una recta sería aplicando un eje E que transforma un punto P en uno P', de manera que el eje E será la mediatriz de ese segmento. Y un eje de simetría también se define, como para que lo tengamos en cuenta, como una línea imaginaria que al dividir una forma cualquiera lo hace en dos partes cuyos puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, que están a la misma distancia. Con esto vamos por finalizar la asignatura de matemáticas también de esta clase virtual y vamos a pasar por último a estudiar la primera parte del tema 1 de este bloque temático de la segunda evaluación de ciencias naturales, donde estudiamos el movimiento. Este es un fenómeno físico que se define como movimiento de posición en el espacio. Es necesario decir si un cuerpo se mueve respecto a qué o a quién se mueve, es decir, respecto a un punto de referencia. Por eso se dice que el movimiento es relativo. Por ejemplo, si vemos estando por la calle y vemos pasar un coche, diremos que la persona que conduce ese vehículo se está moviendo respecto a nosotros, que estamos parados en la calle. Sin embargo, si vamos con una persona en un coche y nos estamos moviendo,
esa persona respecto a nosotros nos está moviendo, ya que nos movemos las dos personas en ese mismo coche. Por eso decimos que el movimiento es relativo. Lo primero que tenemos que fijar es el punto de referencia, es decir, respecto a qué o quién nos estamos moviendo. Por último, pues estudiamos también los cuerpos en movimiento o reposo. Recordad que un cuerpo en movimiento son aquellos que cambian la posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo, y en reposo serán aquellos cuerpos que no cambian su posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia igual que el anterior, es decir, fijo. Cuando los elementos o cuando los cuerpos están en movimiento tenemos una serie de elementos. Por ejemplo, el propio movimiento, es decir, lo que implica un cambio de posición, un móvil, que es lo que se llama o se le llama así al cuerpo que se encuentra en movimiento, el origen, que sería el punto a partir del cual se define la posición del cuerpo en movimiento, la trayectoria, que sería la línea imaginaria que describe el cuerpo que se ha movido, la distancia recorrida sería la longitud comprendida o el espacio real entre el origen del movimiento y la posición final del cuerpo, y el desplazamiento sería que se obtiene, restando las posiciones que ocupa el cuerpo en los instantes inicial y final. Respecto a los tipos de movimiento en función de su trayectoria, pues podemos tener movimientos rectilíneos, es decir, que dibujan una línea recta, curvilíneos, que dibujan una línea curva, elípticos, que dibujan una elipse, o parabólicos, que dibujan una parábola. Los tipos de movimiento también en función de su velocidad se pueden clasificar como uniformes, si la velocidad es constante, uniformemente acelerados, si la velocidad varía uniformemente durante un movimiento. Recordad que la velocidad también se puede nombrar de diferentes formas. Por ejemplo, velocidad media se definiría como el cociente de dividir la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La velocidad siempre se mide en metros por segundo, como en el sistema internacional, es decir, que si en cualquier problema nos dan otras unidades, como por ejemplo kilómetros por hora, el primer cálculo que deberíamos hacer para poder llevar a cabo los posteriores cálculos en el problema sería cambiar esas unidades de kilómetros por hora a metros partido por segundo. La velocidad instantánea, por otro lado, sería la que realmente posee un cuerpo en un instante determinado. Y si representamos en un momento dado una gráfica donde pondríamos la velocidad en el eje X, en el eje Y vertical frente al tiempo en el eje X, podríamos tener diferentes representaciones. Una línea recta o una línea paralela al eje X implicaría una velocidad constante. Una línea con una pendiente positiva, es decir, que aumenta de izquierda a derecha, implicaría que la velocidad aumenta según va pasando el tiempo, según aumenta el tiempo. Y la pendiente negativa implicaría que la velocidad va disminuyendo según aumenta el tiempo. También tenemos la aceleración o la aceleración media, que es el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo que ha transcurrido. Y en este caso la aceleración se mide en metros partido por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Si estudiamos un movimiento rectilíneo uniforme, se caracterizará porque la velocidad es constante y no hay aceleración. Por lo tanto, la posición se calcula, la posición o S, se calcula como la fórmula que tenéis en pantalla. Es decir, S es igual a S0 más V por T menos T0. ¿Qué son todas esas letras? La S lo que significa es la posición final. Y sería igual a S0, que es la posición inicial, más V, que es la velocidad, multiplicado por el tiempo que han transcurrido, es decir, el tiempo final, T, menos tiempo inicial, T0. Si el movimiento fuera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad en este caso no será constante, sino que varía regularmente con una aceleración constante. Por lo tanto, la velocidad final que para poder calcularla sería aplicar la fórmula V igual a V0 más A por T menos T0, donde V es la velocidad final, V0 es la velocidad inicial, A es la aceleración que sufre, T tiempo final y T0 tiempo inicial. También podremos calcular la velocidad media, Vm, que sería igual a V0, que es la velocidad inicial, más un medio por la aceleración por el tiempo transcurrido. Y la posición final S sería igual a la posición inicial S0 más la velocidad inicial V0 por T menos T0 más un medio por la aceleración por el tiempo final T menos T0 elevado al cuadrado. También existen unos casos particulares de movimientos, por ejemplo la caída libre o el tiro hacia arriba. En este caso las ecuaciones son las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración coincide con la gravedad G, que es una constante, en el caso de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y para el tiro hacia arriba la aceleración se considerará negativa, ya lo que estamos haciendo es alejarlo del centro de la Tierra, es decir, alejarlo o ir en contra de la aceleración de la gravedad de la Tierra, que es hacia el centro de la Tierra. Y en el caso del tiro horizontal se mezclan dos movimientos, un movimiento uniforme en horizontal, que es lo que se llama avance,
y un movimiento acelerado sin velocidad inicial en vertical, que es lo que se denomina caída. En el caso del tiro oblicuo, es uno de los casos bastante más complicados que se estudian, y por ejemplo sería el caso de un proyectil que es disparado con un cierto ángulo sobre la horizontal, por ejemplo cuando hacen un cañonazo, cuando se tira una bala de cañón. La velocidad inicial se descompone en este caso en dos componentes, una vertical o vertical, que es la v0i, y otra horizontal, que es la v0x, es decir, ese proyectil es empujado hacia adelante en el eje horizontal y hacia arriba. En ese caso, la velocidad inicial se puede definir en el eje x como v0 por coseno de alfa y en el eje y como v0 por el seno de alfa. Y el desplazamiento vertical sigue un movimiento rectilíneo uniforme según la fórmula que tenéis en pantalla. Tanto la posición final en el eje vertical y es igual a v0i, la velocidad inicial en el eje y, más un medio por la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Como se está desplazando hacia arriba, la aceleración de la gravedad debe ser negativa, por eso pone el menos g. El desplazamiento horizontal en este caso también sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la velocidad final será igual a la velocidad inicial en el eje x por el tiempo. Y cuando llega a su altura máxima, la velocidad en el eje y es 0, y eso será igual a la velocidad inicial en el eje y más la aceleración de la gravedad por la temperatura máxima. El tiempo máximo, o sea, el tiempo final, la altura máxima. Y el avance máximo, por último, pues sería x, o posición final, sería x, que es igual a v0x, o sea, la velocidad inicial en el eje x, menos el tiempo de caída. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta segunda clase virtual de esta segunda evaluación. Espero que os haya servido de ayuda para poder intentar saber cuáles son los puntos más importantes a conocer de estos temas, y espero contar con vosotros por aquí la próxima semana para poder seguir viendo cuáles son los puntos más importantes de los siguientes temas de esta segunda evaluación. Recordad que si tenéis cualquier duda al respecto, pues podéis poneros en contacto conmigo, o bien a través de Campus Virtual o bien por teléfono, para poder resolver cualquier duda que surja. Bueno, pues un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.